Muy bien, continuando con el tema de masas conceptuales, vamos a pasar a hacer un ejercicio práctico, concretamente sobre tres posibilidades de un edificio que tengamos en determinado lote. Voy a iniciar aquí abriendo un modelo nuevo a partir de una plantilla arquitectónica, un nuevo proyecto. Voy a aceptar. Recordemos que puede ser muy importante también verificar las unidades, es UN, me permite ver las unidades del proyecto, o también cuando vengo aquí en la pestaña gestionar, hay un icono aquí que dice unidades del proyecto. Esas serían las dos maneras. Y lo que quiero verificar es que pues me encuentro en unidades de metros. Es posible que dependiendo de cierta versión del Revit pueda estar en milímetros. Pues, arquitectónicamente nosotros nos es más factible trabajar desde las unidades en metros. Muy bien. Entonces, nos hemos dado cuenta que masa y emplazamiento podemos crear masas en sitio. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer antes de eso es definir un lote o nuestro lote. ¿Ya? También lo podemos traer importando o vinculando un archivo CAD. Si lo tuviéramos, un archivo de AutoCAD. En este caso, pues yo voy a dibujar un lote de referencia por medio también aquí en masa y emplazamiento, algo que se llama línea de propiedad o línea de lote. ¿Ya? Esta tiene unas opciones que dice por medio de distancias y orientaciones, en el caso que tuviéramos azimuts, una cartera de topografía, pero en este caso yo lo voy a crear mediante boceto porque no tengo datos topográficos. Entonces lo que voy a hacer eh, básicamente puede ser, miren, que siempre me aparece el mismo elemento de dibujar. Entonces voy a crear es una línea que arranque desde aquí. Voy a asumir que de fondo tengo 35, enter, y de ancho tengo 25. Luego tengo los mismos 35 y cierro. ¿Listo? Termino mi polígono de propiedad. Entonces esta línea como tal, para el Revit la reconoce como si fuera los linderos de mi lote, ¿sí? O el terreno como tal. Cuando lo toco, para el Revit esto es una línea de propiedad. Ya me está diciendo, por ejemplo, que el área sería 875 metros cuadrados. Listo, entonces va a ser unas líneas de referencia bastante interesantes que pues voy a necesitar para poder saber que aquí dentro es que necesito construir eh, o empezar a proyectar mi edificio. ¿Listo? Por otro lado, vemos que esta plantilla en términos de niveles ha creado dos niveles automáticamente. Si yo voy hacia un alzado, ¿sí? Que es el que me permite crear más niveles, voy a pararme en una fachada norte. Miren, tengo dos niveles, nivel 1, nivel 2. Me parece bien que vaya cada 3 metros piso a piso, pero en este caso el edificio que me imagino por el análisis, por la necesidad que ya supongo que se debe hacer con anterioridad, pues necesitaría 8 niveles hacia arriba y 2 niveles en sótano. Entonces, ¿cómo construyo niveles? Siempre me va a ser factible desde un alzado. Vengo aquí a la pestaña de arquitectura y sobre este lado de acá aparece la opción nivel. ¿Ya? Entonces, una vez tengo la opción nivel, pudiese yo crear el siguiente nivel, de aquí hasta acá, ¿ya? Clic y clic, y luego el siguiente nivel. Pero si ustedes se fijan, cuando tenemos muchos niveles, o pues hacer esto podría ser algo engorroso. O sea, yo lo diría, sería como hacerlo de a pie. Ahí esa sería una opción, pero pudiera ser algo lenta, por así decirlo. La segunda opción sería con nivel, pero hay una opción que no dibuja líneas, que fue la anterior que hice, sino que selecciona líneas. Es decir, que a partir de una línea que yo selecciono, yo puedo programar un desfase, un offset, una equidistancia. En este caso pueden ser 3 metros, enter. Y cuando yo me acerco, miren lo que va a ocurrir. Entonces
Si me acerco sutilmente hacia arriba se propone un nuevo nivel, o si me acerco sutilmente hacia abajo se propone un nuevo nivel. De esta manera pudiera ser un poco más ágil. Miren, otro clic, otro clic, otro clic, y así pudiera tener rápidamente mis 8 niveles hacia arriba y mis 2 niveles hacia abajo. ¿Listo? Esa sería, doy escape para no seguir haciendo más desfase y más niveles. Hay que tener cierta precaución con esa opción del desfase, porque resulta que yo puedo, pues de pronto inconscientemente, miren, si yo me hago un poquito más abajo, tomaría un nivel hacia abajo, pero si me hago un poquito hacia arriba, encima de este nivel 10 va a quedar otro nivel, miren, un nivel 12, un nivel 13, están quedando en la misma parte. Entonces, cuando hago esta opción de desfase, debo tener la precaución de que no me queden traslapados unos niveles con otro, porque es posible que más adelante la masa no entienda hacia qué nivel o en dónde quiero que me genere o me haga cierta cosa, porque resulta que hay varios niveles aquí traslapados. Miren, voy a dar control Z, control Z. Hay que tener como una precaución con eso. Voy a dar nuevamente control Z para explicar una tercera manera de hacer varios niveles con rapidez. Entonces, una primera manera sería por medio de dibujar líneas, clic y clic. La segunda opción que expliqué sería seleccionar líneas y programar un desfase. La tercera opción pudiese ser con el comando copiar. Ya, entonces ya tengo 2 copiados, puedo copiar, pero hay una más rápida aún, que sería realizar una matriz. Una matriz es una copia múltiple, ya. Entonces, si yo doy comando matriz, ya, entonces voy a seleccionar el que quiero copiar, es un nivel, ya. Entonces preselecciono el nivel 2, vengo acá arriba donde dice matriz, ¿sí? Miren que antes lo selecciono, doy matriz, me aparece agrupar y asociar. Es mejor que esté desactivado en este caso, no necesito que quede todo en un grupo de niveles, sino que cada uno quede separado. ¿Cuántos necesito? Voy a decirle que necesito 8. Enter, y la opción que dice que estoy en el segundo. Entonces luego vengo y le doy como una pauta de distancia, y a partir de ahí se crean todos los niveles que necesito, los 8 niveles restantes. Entonces, si se dan cuenta, expliqué 3 opciones de hacer nivel: una muy manual, otra por medio del comando desfase. Ya voy a crear estos 2 que están acá abajo, a estos que están por debajo del nivel nivel 0 les voy a colocar -1 y nivel -2. Ok, entonces, dicho esto, tengo estoy pensando en que son 2 niveles de sótano y 8 niveles de otro uso, que puede ser oficinas, puede ser apartamentos, ya lo miraremos. Entonces, en ese orden de ideas, voy a una vista por defecto. Ya tengo varios niveles, o los niveles que necesito creados, ¿ya? Entonces, en el nivel 1, miren, es donde yo tengo creado estos elementos que me representan los alzados. Voy a colocar que queden totalmente centrados. Muy bien. Entonces, este es mi lote, ¿ya? Es posible que yo tenga ciertas restricciones normativas por alguna razón, por la situación de mi lote o como tal. Entonces, hay un comando, una herramienta que utilizo bastante en el Revit, que se llama plano de referencia. Se invoca con la letra RP. Entonces, RP me permite dibujar como si fueran líneas de referencia, pero en este caso en el Revit lo asume no solo como una línea, sino como un plano, porque cuando estamos en 3D es posible que él también lo tomemos como
como un elemento de referencia tanto en planta como en alzado, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, lo que quiero hacer es un plano de referencia RP, pero también quisiera que fuera seleccionando líneas, ¿ya? Y que esto tuviera un desfase de 4.50, porque la norma me lo pide. Si voy a tener más de 3 pisos, pues debería estar aislado de mi lindero en 4.50. Y al frente, pues de pronto no por la norma, sino porque quisiera dejar más acceso, un retranqueo, porque va a ser un edificio alto, voy a tener 6 metros. Entonces vean cómo hago estos elementos que he hecho. Entonces, por medio de unos elementos que se llaman planos de referencia, he podido dejar unos aislamientos 4.50 hacia los laterales y el posterior, y 6 metros hacia el frente. Entonces, aquí estando dentro de esta sería como mi área a intervenir, de acuerdo con la normativa como tal. ¿Listo? Les había yo comentado, es posible y pasa muchísimo que cuando estamos en estas primeras instancias de diseño hayan varias opciones. Es decir, tengamos un edificio de cierta manera, otro edificio con otras características, ¿sí? Y entonces lo que normalmente nosotros hacíamos cuando modelamos o dibujamos en AutoCAD es copiar todo esto. O sea, hago mi edificio, copio a un lado, ¿ya? Y ahí hago las variaciones que necesito. Luego hago otra copia y hago las variaciones que necesito. Eso en el Revit no es tan viable, porque resulta que ustedes se van a dar cuenta que vamos a aprender a hacer algo que se llama tablas de planificación. Es decir, el Revit cuenta áreas, cuenta materiales, y entonces si yo duplico el edificio para tener que hacer otra opción, pues se me duplican las áreas, se me duplican la cantidad de muros, de ventanas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo lograr tener varias opciones en un mismo archivo de Revit? La otra opción sería guardar un archivo con opción 1, guardar un archivo de Revit con opción 2 y un otro archivo con la opción 3. Tampoco es que sea tan práctica. Entonces vamos a aprender a involucrar lo que se llamarían estas opciones de diseño. Las opciones de diseño funcionan no solamente en estas etapas iniciales, sino en cualquier etapa de diseño de un proyecto. Por ejemplo, alcoba principal con vestidero con ciertas medidas, con baño privado, sin baño privado, cocina con isla, cocina sin isla. Entonces en cualquier momento yo puedo definir que voy a tener otro camino u otras opciones. Entonces en este caso, este es el icono que me permite gestionar las opciones de diseño. Parte de un modelo base. El modelo base sería lo que he creado hasta el momento, los niveles, ¿ya? Y la línea del lindero y los planos de referencia. Entonces voy a dar un nuevo conjunto de opciones. Este nuevo conjunto de opciones le puedo cambiar el nombre. Le voy a llamar opciones, volumetría, edificio. ¿Ok? Y dentro de estas opciones de volumetría tengo la opción 1, puedo crear otra y otra. Voy a tener 3 opciones, ¿sí? Asimismo, a cada una de estas le puedo cambiar el nombre, le puedo colocar, no sé, la opción que se llame prisma, edificio en forma de prisma, un edificio un poco más ortogonal, ¿ya? La opción que se llame curvas, no sé, o cilindro, ¿ya? Y otra opción que se llame, pongamos por ejemplo, piramidal, como si fuera una pirámide. Vamos a hacer 3 opciones de edificios. Si se dan cuenta, tengo una que aparece aquí como principal. ¿Qué quiere decir eso? Principal quiere decir que es como la que más chance o por la que, si yo dibujé las 3 opciones para mostrarle a mi cliente, pero realmente la que más me gustaría continuar es prisma, entonces pues la denomino como principal. Si realmente yo me inclino más
por el cilindro, yo pudiera hacerla primaria o hacerla como opción principal. La opción principal es la que más opciones tiene como de continuar por alguna razón. Y en caso de que quisiera la pirámide, pues puedo hacer primaria. Puedo hacer primaria cualquiera de ellas. ¿Sí? Le fue cambiar nombres, hacer primaria. ¿Listo? Entonces miren, en ese orden de ideas, cuando yo estoy en el modelo base, es cuando estoy modelando todo lo que se necesita. Cuando voy y me paro, por ejemplo, en Prisma, si se dan cuenta, todo se puso sutil, es decir, aquí ya no podría editar los niveles, editar, miren, no se deja seleccionar los planos de referencia, los linderos. Haría lo que corresponde a la opción de mi opción Prisma, ¿ya? Entonces estoy parado aquí en la opción Prisma. Vamos a masa y emplazamiento, masa en sitio. El Revit me hace la misma advertencia de siempre, yo nunca le desactivo el mensaje para recordarles que pues, las masas son elementos abstractos y que pues a veces el Revit los desactiva porque todavía no son elementos constructivos. Entonces esta primera opción de masa lo voy a llamar Prisma. Basado en este orden de ideas, pues voy a dibujar un rectángulo. Ya tengo ahí unos niveles de referencia que me ayudan. Y si se dan cuenta, entonces también este rectángulo que acabo de dibujar está en el nivel 1, pero yo pudiera que arrancara el del nivel -1. Entonces desaparece, miren, porque aquí estoy en la vista del nivel 1. Ya, entonces, y pudiera yo dibujar otro rectángulo, pero ese otro rectángulo me gustaría que fuera un poco más pequeño, por así decirlo. Mire, que pudiera pedir un desfase de -3, enter. ¿Para qué hago el desfase? Para que, tomando de referencia las líneas, se me haga un rectángulo con 3, 3 y 3 de retranqueo, por así decirlo. Y este pues lo voy a poner en el último piso, que en este caso es el nivel 9. Si miramos en nuestro 3D, pues tenemos que, creo que este debería estar en el nivel -2, en el nivel más inferior, y este en el último. En ese orden de ideas selecciono, presiono control y selecciono, y como vimos en el video anterior voy a crear una forma sólida. ¿Listo? Entonces esta es mi opción 1 de edificio. ¿Ya? ¿Qué más puedo hacer? Le doy finalizar masa. Miren que cuando finalizo la masa y yo selecciono el edificio, tengo una opción que va a ser excelente, que se llama suelos de masa. Entonces cuando tengo los suelos de masa, le doy clic ahí, yo puedo generar unos planos que representan losas de entrepiso o suelos. Entonces en ese orden de ideas, yo voy a seleccionar el primer nivel, presiono Tab hasta el 8º nivel para que me deje seleccionar y seleccionar. ¿Por qué no hago suelo de masa en el nivel 9? Porque sería en este caso cubierta y no quiero calcular más adelante áreas de cubierta, sino solo lo que puede ser superficie o áreas construidas. Miren, aceptar. ¿Qué ha ocurrido? Genero unos planos que representan losas de entrepiso. Acuérdense que estamos trabajando en la primera opción de edificio, que se llama Prisma. Una gran ventaja de estos suelos de masa, todavía tampoco son elementos de construcción, ¿sí? Pero miren, si yo tomo el suelo de el nivel -1 y el suelo también del nivel -2, incluso cuando vengo aquí a propiedades, tengo la opción de definir un uso para esos suelos. En este caso me gustaría definir un uso estacionamiento. ¿Ya? Y para los suelos restantes pudiera definir un uso
oficinas, ¿ya? Miren que me faltó el nivel 0, el nivel, sí, el primer nivel, el nivel 0, y a este pudiera decir comercial. No sé, tengo acceso al edificio y unos locales comerciales, mientras que en los niveles superiores pudiera yo tener oficinas, mientras que en los inferiores pues tengo estacionamientos. De esa manera, aunque son unas formas supremamente simples, acordémonos que la metodología BIM es agregar información, ¿sí? Gestión de la información de un proyecto. Todavía realmente le falta mucho camino por recorrer al diseño de este proyecto, pero desde ya yo ya pudiera saber o asignar un uso a cada uno de estos entrepisos y además saber el área que estoy gastando, por así decirlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo cuantifico las áreas? Entonces vengo aquí a la pestaña de vista y lo que vamos a elaborar es algo que se llama tabla de planificación, que está aquí. La primera opción, tabla de planificación y cantidades. Yo puedo hacer tablas o contar cualquier elemento en el Revit. Por eso aquí dice multicategoría. De hecho, me gustaría dejar solamente la arquitectura. En el caso que ya tuviera modelada estructura y lo demás pudiera ser tabla para cualquier disciplina. Y realmente, ¿qué tengo hecho aquí? Masas, pero sobre todo suelos de masas. Es lo que yo quisiera extraer datos de esos suelos de masas. Entonces, esto está en orden alfabético. Yo vengo y busco masa, pero no quiero solamente masa, sino que despliego este más que está aquí y yo necesito informaciones de suelos de masa. Entonces voy a hacer una tabla de planificación de suelos de masa. Voy a dar a aceptar. Me aparece este cuadro de diálogo en el cual esto que está a la izquierda van a ser como columnas o campos que yo puedo tener de mi tabla. Entonces, ¿qué me gustaría saber? Me gustaría saber en qué nivel se encuentra. Miren, yo doy doble clic, el uso que tiene, doy doble clic o si no, un clic y paso a un lado. Y me gustaría saber el área. En este caso, Revit lo denomina área común de piso. Y doy clic acá. En el orden en que estoy poniendo estos elementos, quiere decir, primero tengo una columna que se llama nivel, luego otra que se llama uso y luego otra que se va a llamar área común del piso. ¿Listo? Bien, voy a dar a aceptar. Esta tablita la voy a sacar un poco de aquí para volverla más pequeñita y poder tener como en simultánea las dos cosas. Ir viendo el edificio. Entonces miren, de entrada yo ya sé que tengo niveles -1 y -2 con un uso de estacionamiento, niveles que van, el primer nivel 1 es de uso comercial. Bueno, oficinas también es comercio, pero me refiero es como a locales comerciales y oficinas, pues discriminados como un uso diferente. Entonces, estas tablas de planificación, miren, aquí estoy tocando el nivel 2. Entonces, esta tabla, si ustedes se recuerdan, la generamos por medio de una vista. Es una vista, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que si la forma de mi edificio cambia por alguna circunstancia, entonces yo voy a dar doble clic para editar la masa y resulta que yo voy a seleccionar este elemento y lo voy a encoger un poco más hacia acá, ¿sí? No sé, y esto lo encojo un poco más hacia acá. Entonces le doy finalizar masa, todas las áreas se recalculan, miren, ¿ya? Entonces las tablas de planificación tienen también unas propiedades como la clasificación y agrupación. Entonces yo puedo clasificarlas por uso, por así decirlo, ¿ya? Colocar un pie de página que me dé el área total, es decir, cuántos metros cuadrados totales de oficina tengo, cuántos metros cuadrados de estacionamiento tengo. Bueno, el comercial, como es un solo nivel, pues sería ese mismo valor, pero me gustaría dar unos totales. Para que esto ocurra, también necesitaría en formato las áreas, o sea, este campo área, también que aquí dice sin cálculos,
necesitaría que me permita calcular totales. De esa manera, miren que yo puedo tener de uso comercial, son 325, de estacionamiento 749 metros cuadrados, y de oficinas en cada piso pues parece que va disminuyendo, pero en total tengo 1490. ¿Qué va a ocurrir? Voy a volver a hacer el ejemplo, editar mi masa y esta vez decir ok, voy a mover un punto hacia acá para cambiar un poco la forma de mi masa y este punto se mueve hacia acá y finalizo. Miren que teníamos 1300 y algo y ahorita aumentamos a 1600. Esto se hace bastante interesante, lo que quiere decir que esta tabla de planificación está directamente vinculada con esta geometría. Por ahora es una geometría muy sencilla, pero de entrada yo ya le puedo hablar a mi futuro cliente, a los futuros inversionistas en áreas muy aproximadas, y de hecho pudiera añadir columnas de precios, por así decirlo, y generar, si esta es el área y este es el precio por metro cuadrado, el precio total sería tal como si fuera una tabla de Excel con una fórmula se tratara. ¿Listo? Podemos hacerlo, por ejemplo, en cualquier momento. Venimos a la tabla de planificación y aquí donde dice campos, ¿ya? Podemos crear un nuevo parámetro, un nuevo campo. En ese orden de ideas, a este nuevo parámetro yo le puedo colocar costo unitario. Vamos a asumir que tendría un valor de acuerdo pues a datos que ya tiene la constructora de cuánto cuesta un metro cuadrado en ese estrato, en esa ciudad, cuánto cuesta un metro cuadrado de oficinas, un metro cuadrado. Entonces la disciplina es común. El tipo de parámetro le pondré que es una divisa, porque estamos hablando en términos de dinero, y ya he creado un nuevo parámetro que se puede llamar costo unitario. ¿Sí? Miren, aquí lo agregué. ¿Ya? De esta manera, también las tablas son muy versátiles. Yo puedo venir aquí a las propiedades de la tabla, también donde dice clasificar y agrupar. Si se dan cuenta, detalla cada ejemplar, es decir, me muestra piso a piso. Si yo desmarco esta opción que dice en clasificación y agrupación detallar cada ejemplar, solamente me va a decir cuánto en total hay comercial, cuánto hay total estacionamiento y cuánto hay total de oficinas. Entonces hice eso como a favor de que me permitiera poder colocar un valor aquí. Por ejemplo, yo ya tengo que el costo de un metro cuadrado de local comercial en Popayán, en el estrato donde va a quedar construido este edificio, pues cuesta 1.500.000. 1, 2, 3. Ya que el costo de estacionamiento en sótano pues cuesta, no sé, 850.000. 1, 2, 3. Y el costo de metro cuadrado de oficinas está muy cerca del local comercial, alrededor de 1.750.000. 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Para qué hice esto? Desmarqué detallar cada ejemplar. Volvamos otra vez a clasificación y agrupación y volvamos a detallar cada ejemplar. Era para que no tuviera que escribirlo uno por uno, por así decirlo. Y si vengo acá a donde dice formato, entonces ya tengo el campo de costo unitario que dice sin cálculos. Me gustaría también que calculara los totales para que aquí al final me diera como un costo ya total. Y también, como son números, me gustaría que estuvieran alineados a la derecha. También me gustaría que pues los pesos colombianos, y no trabajamos con decimales, me gustaría también que tuviera un símbolo del signo pesos, aceptar y aceptar. ¿Ya? Esto lo he denominado costo unitario, es decir, un metro cuadrado me cuesta 1.500.000. Pero necesitaríamos un costo total, es decir, costo unitario más área me daría el costo, lo que me costarían los 333.64 metros cuadrados. Y eso se hace en las tablas de planificación por medio de
un campo que se llama un campo calculado. Este que tiene este símbolo de función es un valor o campo calculado. Entonces, un nombre que le vayamos a poner pudiera ser costo total, ¿ya? Estamos hablando de que es una divisa, es dinero. Vamos a poner una fórmula. ¿Y la fórmula cuál es? Entonces vengo y señalo estos tres punticos y digo, la fórmula es área común del piso, o sea, el área, por el símbolo de multiplicación, asterisco, por el costo unitario. ¿Listo? Entonces, que me multiplique esta columna por esta columna. Si yo le doy a aceptar, siempre el Revit me genera este rechazo de unidades incoherentes, porque era como cuando uno estaba en el colegio y le decían, usted no puede multiplicar, no puede revolver unidades, metros cuadrados con pesos, ¿ya? Entonces, para que esto no ocurra y el Revit ignore las unidades de cada campo, yo voy a dividir entre 1 para que no me ocurra ese problema, ¿sí? Entonces le vamos a aceptar, tenemos un nuevo campo, miren, que se llama costo total. Agrandemos aquí nuestra ventanita. Y este costo total, si ya yo le puedo decir al cliente, mire, o sea, construir, démosle un poco de formato porque tiene decimales, ya son números grandes. Entonces, ¿dónde le doy formato? Aquí me aparece la opción de formato. Y estamos hablando del costo total. Me gustaría que calculara los totales, que estuviera alineado a la derecha, lo mismo, que no tuviera decimales, ok, y que tuviera el signo pesos. Aceptar. Miren, yo ya le puedo decir a mi cliente o a mis futuros inversionistas, miren, construir ese edificio cuesta 285 millones, ¿ya? Solo las oficinas, los estacionamientos, este valor, el uso comercial, este valor, ¿ya? Entonces se convierte en algo bastante interesante. De hecho, si yo vengo aquí a total general, a clasificar y agrupar, y activo total generales, ¿ya? Me gustaría estos totales, o sea, pudiera tener un valor total de todos los usos, ¿ya? Miren lo interesante, todavía pues no tengo muy desarrollado mi edificio, conceptualmente imagino que va a tener esa forma, pero ya puedo asociar y empezar a calcular unas áreas y unos valores a través de esas áreas. Ok, esta tabla de planificación de suelos de masa está asociada a esta forma de prisma. ¿Ya? Miren, si yo voy a una opción, por ejemplo, cilindro, en esa opción cilindro no tengo nada modelado todavía, por eso la tabla aparece vacía. ¿Ya? Si voy también a la opción pirámide, tampoco tengo nada modelado todavía. En la única opción que tengo algo modelado es en la opción prisma. ¿Ok? Entonces, listo. Vamos a pasar a la opción cilindro. En nuestra opción cilindro, me gustaría, ya, vamos aquí a masa y emplazamiento, masa en sitio, ahí sería mi opción 2 que se llama cilindro. Ayudémonos también con la planta. Me gustaría entonces crear por medio de incluso un rectángulo para que aprendamos esta opción. Hay una opción de que el rectángulo tenga una superficie redondeada, es decir, tenga un radio, pongámosle 3 metros. Es decir, yo hago un rectángulo, miren, y automáticamente cuando lo termino de hacer, me hace un radio en las esquinas de 3 metros, porque así lo definí. Voy a borrarlo para hacerlo nuevamente. Miren, rectángulo,
activo la opción de radio. Me gustaría que para que fuera un poco más curvo tuviera incluso más 6 metros. Hago mi rectángulo y cuando lo termino de hacer, lo ha hecho de esta manera. Entonces este rectángulo lo voy a colocar en el nivel -2, ¿sí? Y me gustaría poner otro rectángulo, ¿sí? También con ese mismo radio, pero pongámosle esta vez 9. Y de hecho me gustaría también a la vez que tuviera, o sea, que fuera más pequeño. Démosle aquí. Hagámoslo por ahora sí. Bueno, me dice que la curva de 9 sobrepasa, o sea, se estrellarían un arco con el otro y pudiera generar algo de inconveniente. Entonces ahí me está advirtiendo de un error. Hagámoslo simplemente desfasado 3 metros y con un radio también de 3 metros. ¿Qué quiere decir desfasado? Antes de hacerlo, miren, lo que dice desfasado, creo que es que tendría que colocar el valor de -3. Voy a ir a la vista 3D. Porque resulta que lo quería hacer era un poco más pequeño. Bueno, estas son un poco cuestiones del diseño como tal, de las formas que quisiera que tuviera. Entonces este va al último nivel. Me gustaría entonces que si fuera más pequeño, en cualquier momento pudiera yo darle escala, escalarlo de tal manera de que fuera así más pequeño, ¿ya? Para que al seleccionarlo y crear una forma sólida, pues tuviera ese elemento. Una vez tengo consolidado mi edificio, bueno, se parece más a otra opción pirámide. Vamos a darle suelos de masa, a crear en cada uno de ellos hasta el nivel 8, el nivel -1 y el nivel -2, suelos de masa. Ok, miren que aquí ya mi tabla, que estaba vacía, ya empezó a calcular áreas en metros cuadrados. Todavía no les ha asignado un uso a esos suelos. Yo puedo usar el cubo para poner esto desde frente y seleccionar mis dos niveles y darle un uso, o desde aquí incluso yo pudiera darles uso estacionamiento, uso estacionamiento al nivel -1 y al nivel -2. Al nivel 1 darle un uso comercial y a los niveles 3 al 8 darles un uso de oficinas, ¿ya? Lo puedo hacer desde la tabla, ¿ya? O lo puedo hacer viniendo y seleccionando desde aquí, desde el modelo 3D, y decirles que el uso es oficinas. Aplicar. Entonces, en ese orden de ideas ya está. Miren, cuando tengo mi edificio, mi opción 2 cilindro, cuando tengo mi opción piramidal, perdón, la opción piramidal aún no la hemos hecho, es la opción prisma, ¿sí? Y cuando tengo mi opción piramidal mi opción cilindra, voy por aquí. Todavía no les he añadido un costo unitario, ¿ya? Ya sabíamos, o bueno, sabemos por el ejemplo anterior, que el valor comercial le asignamos 1.500.000, 1, 2, 3, ya. Al de estacionamiento, devolvámonos que ya se me olvidó, al prisma, 1.500.850.000 para el estacionamiento y 1.750.000. Listo, entonces miren, a este le dimos un valor de 850.000, 1, 2, 3, 850.000, 1, 2, 3. Recuerden que la vez pasada lo hice desmarcando, detallar cada ejemplar para no tener que hacerlo uno por uno.
también se pudiera hacer así. Y a este le di 1.750.000, 1, 2, 3. 1.750.000, 1, 2, 3. 1.750.000, 1, 2, 3, ya. Vale, me equivoqué aquí en el precio. Necesito borrarlo. Es algo tedioso hacerlo uno por uno. Pero tenemos cómo cambian, miren. O sea, eso, otra opción de edificio. El total del edificio sería 315 o 3.100 y algo de millones. Mientras que el Prisma, me confundo, costaría un poco más, ¿ya? Y nos faltaría una última opción que sería el piramidal. Como no tengo nada en esa opción, pues resulta que todavía la tabla no está. Entonces vamos a hacer una tercera masa, ¿sí? Yo les coloqué así, no sé, me limité mucho. Simplemente hubiera podido colocar opción 1, opción 2, opción 3. Porque a la hora de la verdad, pues es posible que no sea con forma. El cilíndrico no parece tan cilíndrico, parece también piramidal. Ok, entonces, bueno, pensando que sea una pirámide, pues pudiéramos a partir de un rectángulo, ya, este rectángulo está desde el nivel -2 y vamos a hacer otro rectángulo muy chiquitín, es decir, con un desfase de unos 8 metros o -8, perdón, para poderlo hacer. Miren, ahí no sé si sea del todo útil, pudiera ser mucho el valor de -8. Hagámoslo simplemente entonces a -4 para que me lo haga más pequeño. ¿Listo? Y este segundo rectángulo estaría en el nivel 9. Pasamos a la vista 3D. Ok. Podemos crear una forma sólida. Recuerden que en cualquier momento podemos, para que se vea más piramidal, pudiéramos dejarlo un poco más pequeño, este rectángulo superior. Ok, vamos a suponer que esa es mi masa. Una vez finalizada la masa, puedo seleccionarla y dar la opción de suelos de masa para crear los suelos del 1 al 8, el -1 y el -2. Aceptar. Miren automáticamente mi tabla cómo se va llenando de áreas, ¿ya? Los usos, puedo poner una vista de fachada, seleccionar estos dos y aquí en uso darle estacionamiento, ¿sí? Luego al primer nivel darle uso comercial y por último a los demás niveles darle un uso de oficinas. Me va a ocurrir lo mismo si le asigno los valores. Básicamente se van a hacer los cálculos como ocurre en el caso del edificio en forma de prisma y como ocurre en el caso del edificio en forma de cilindro. Entonces lo que quiero que ustedes hagan como ejercicio es que también pues siguiendo un poco las orientaciones de este video pudieran hacer 3 opciones de edificio. Me gustaría que las formas fueran distintas a las que yo hice aquí en el video para que ustedes exploraran un poco más la parte de las masas, ¿sí? O sea, pudieran tener más niveles, muchos más niveles, ¿sí? Pudieran ser un poco más osados con la forma. El asunto es que me gustaría también que empezaran a elaborar una tabla de planificación como esta para que pudieran encontrar las diferencias entre opciones en áreas y en uso y en costos, si le asociáramos costos, ¿sí? Si se dan cuenta, pues el
El ejercicio es relativamente sencillo en términos formales, en términos todavía de masa, pero pues ustedes pueden ir un poco más allá, dependiendo de, pues ese sería como un poco el reto que quiero que lo hagan. Entonces, ya nos veremos la próxima semana y una vez ustedes tengan sus tres opciones diferenciadas, pues explicaré un poco cómo pudiéramos generar un plano, un PDF con cada una de esas tres opciones y con cada una de las tablas, porque en este caso, miren, pues cada vez que cambio de opción, pues cambia la tabla. Por ahorita me gustaría que lo trabajaran hasta ahí. Cualquier asunto, recuerden que me pueden escribir.